Muy buenas tardes. En nombre de la Red Peruana de Universidades, vamos a realizar la inauguración del programa de la segunda semana de la formación. Eh, Corresponde compartir, recordar, sí, informar que la Red Peruana de Universidades está cumpliendo 16 años de trabajo colaborativo y en este momento está integrada por 27 universidades ubicadas en 21 regiones del país. Por lo tanto, hay una presencia nacional que se expresa y se expresará en estos días a lo largo de las intervenciones de profesores y profesoras vinculadas a diversas universidades, como se está expresando en el chat de esta reunión, donde recibimos saludos de distintas ciudades del país. Por lo tanto, entonces estamos iniciando una actividad que significará compartir reflexiones, información, análisis de la educación superior en el Perú. Estamos muy satisfechos desde la red por los iniciales resultados obtenidos. Eh, Estamos seguros que estaremos más satisfechos el día viernes cuando lo clausuremos. Tenemos esta tarde, al inicio de esta actividad, 2.350 personas registradas, inscritas para participar en las distintas mesas y contaremos a lo largo de la semana 3 mesas cada día. Tenemos un total de 15 actividades con profesores, profesoras, autoridades de 23 universidades. Esto entonces garantiza, significa, traduce la diversidad, la capacidad, la preocupación en distintos grados y posibilidades que tiene un conjunto de universidades de analizar su quehacer formativo, evaluar las circunstancias del entorno y ratificar su compromiso con la calidad educativa, con la calidad del servicio de formación que brinda a sus estudiantes, con el compromiso de incentivar y promover a sus docentes y con la capacidad de brindar una educación inclusiva y transformadora, con impacto en el entorno de cada una de las universidades convocadas, pero también de otras que obviamente como un evento público abierto, pues invita a la intervención de muchas otras universidades y no solo a las universidades de la red peruana de universidades. Quiero agradecer desde el mes de marzo, que fue la última reunión de vicerrectores y vicerrectoras académicas de la red, llevada a cabo en la Universidad Nacional de Cajamarca. Hemos mantenido un diálogo con una comisión de vicerrectores y vicerrectoras que nos han dado su orientación, consejo, y este programa pues lo traduce, intenta traducir, y por lo tanto corresponde agradecer a la vicerrectora del Mastro, vicerrectora de la Pontificia Universidad Católica del Perú, que nos acompaña, la vicerrectora Tecén de la Universidad Católica Santo Toribio Mogrovejo, la vicerrectora Calderón de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, al vicerrector Jara de la Universidad de la Amazonía Peruana y al vicerrector Gamarra de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza. Con ellos 5 hemos entonces mantenido siempre un contacto eh, para poder entonces construir una agenda de temas y convocar a las universidades para su reflexión. Sin más entonces, para el acto formal y específico de la inauguración, nos acompaña, como señalé, la doctora Cristina del Mastro. La doctora del Mastro es doctora en Psicología de la Comunicación e Interacciones Educativas de la Universidad Autónoma de Barcelona y tiene también una maestría en Política y Gestión Universitaria por la Universidad de Barcelona. Es profesora principal del Departamento de Educación de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha sido decana de su Facultad de Educación y en la actualidad es la vicerrectora académica. La doctora del Mastro entonces procederá a dar sus palabras de inauguración y inmediatamente ella moderará la primera conferencia y hará el desarrollo correspondiente. Así que agradeciendo a todos su interés, su presencia esta tarde, le damos la palabra a la doctora del Mastro para efectos de la inauguración de la segunda semana de la formación. Adelante, doctora. Buenas tardes con todas y todos ustedes. Un saludo especial a los
a los miembros de la mesa, el doctor Luis Cuadros Paz y el doctor Juan Villacorta Vázquez, colegas vicerrectores, que además compartimos nuestra trayectoria como ex decanos de facultades de educación coincidentemente, y a todas y todos ustedes que nos acompañan desde distintos lugares del país. Felicitar la organización de esta segunda semana de la formación universitaria que convoca la RPU, la Red Peruana de Universidades, que congrega a diversas universidades, especialmente públicas y algunas privadas de distintas regiones, y creo que es muy importante que podamos reunirnos a compartir, discutir, debatir, llegar a conclusiones sobre distintos aspectos de la calidad de la formación universitaria. Creo que es muy importante también ir analizando tanto el contexto normativo que impulsa la gestión de la calidad, el nuevo licenciamiento y todas las pautas que nos van dando determinadas exigencias a las universidades para poder adecuarnos y adecuar nuestra formación a estos estándares de calidad. Pero también al leer el programa veía cuán importante en esta etapa de la pospandemia empieza a ser todo el tema de la formación integral, no solo desde el punto de vista académico, sino también todo el aspecto socioemocional en el desarrollo de nuestros estudiantes jóvenes que acuden a nuestras instituciones universitarias, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo quería resaltar en este espacio de diálogo que abrimos el día de hoy, los temas como el aporte de los estudios generales, ¿no? Como las bases para la formación integral de nuestros estudiantes, pero también los temas que se están proponiendo de salud y bienestar, el tema de salud mental con el que se va a clausurar este evento, los temas relacionados también con el rol del docente y especialmente la tutoría y el acompañamiento, ¿no? Temas que creo que resultan más relevantes luego de la crisis sanitaria, social y de todas los diversas dimensiones que nos ha tocado atravesar durante la pandemia y que en realidad comentábamos con algunos colegas, lo estamos sintiendo recién ahora, ¿no? Han sido épocas muy difíciles que las instituciones hemos tenido que afrontar, hemos hecho nuestro mejor esfuerzo por continuar ofreciendo a través de la virtualidad la formación a nuestros estudiantes. Sin embargo, nuestros estudiantes han tenido que enfrentar situaciones muy duras, pérdidas de seres queridos, inestabilidad, cambios muy fuertes en sus vidas para los que normalmente los jóvenes pues no están preparados, y nos toca a las universidades considerar también estas dimensiones de nuestros estudiantes para poder ofrecer una formación de calidad que involucre estas dimensiones tan importantes y tan delicadas en la formación superior. También quería resaltar que se está tocando también el tema de la responsabilidad social universitaria, y el día de hoy un tema que a todos nos preocupa y que debe ocuparnos también, que es el de la inteligencia artificial en la formación, ¿no? La aparición un poco disruptiva de el chat GPT y todas las funciones que estas herramientas de inteligencia artificial pueden hacer y pueden eventualmente reemplazar muchas de las funciones que antes desarrollábamos, sean los maestros o sean los estudiantes en sus evaluaciones, en sus trabajos. Creo que es todo un reto de pensar y sobre todo enfatizar qué es lo que el ser humano puede y debe hacer que no pueden hacer las máquinas, ¿no? Entonces creo que deberíamos enfocarnos mucho en nuestra formación, no solamente que los estudiantes repitan o hagan resúmenes, sino que son cosas que ya estas herramientas pueden hacer por uno, sino el análisis crítico, la creatividad, la colaboración, la cooperación,
La personalización también, ¿no? El análisis personal de contenidos o de eventos, la colaboración, la resolución de problemas como aquellas tareas a las que las instituciones de educación superior nos vamos a tener que abocar desde nuestra formación. Bueno, yo les deseo que durante esta semana pues aprovechen, participen en cada uno de los 5 días que se inician con una mesa, digamos, un tema central, y luego también tienen 2 otras experiencias y mesas a lo largo de los 5 días. Van a tener muchos temas en los cuales participar y les deseo que sea muy productivo, muy enriquecedor este intercambio. Y con estas palabras, pues dejo inaugurada esta segunda semana de la formación universitaria y pasaríamos ya a nuestra primera actividad para escuchar la exposición, que es en esta oportunidad una grabación virtual con el tema del chat GPT y la inteligencia artificial en la educación superior, a cargo de la magíster Ariana Valentini de UNESCO. Ella pertenece a la IESAL, que es el Instituto Internacional para la Educación Superior en América Latina, es magíster en Política Económica para el Desarrollo de la Universidad, de Londres, y magíster en Políticas Públicas para la Educación de la Universidad Autónoma de Barcelona. Ella es parte del proyecto de investigación de inteligencia artificial en la educación superior, liderado por la UNESCO y ESAL, y coautora de la guía de inicio rápido de ChatGPT en la educación superior. Entonces tendríamos la presentación de su ponencia y luego los comentarios de nuestros vicerrectores que podrán participar a continuación de la presentación de la magíster Ariana Valentini. De IESAL, el Instituto para la Educación Superior en América Latina y el Caribe de UNESCO. Y hoy vamos a conversar sobre ChatGPT e inteligencia artificial en la educación superior. Así que gracias por acompañarnos. Antes que nada, vamos a ver un poco qué cosa es ChatGPT y las diferencias entre la inteligencia artificial predictiva y generativa. Luego vamos a ver los usos de ChatGPT en la educación superior para terminar con retos e implicaciones éticas. Antes de empezar, bueno, me presento formalmente. Soy Ariana Valentini, soy analista de investigación y prospectiva en UNESCO y ESAL. Soy politóloga, además tengo una maestría en política económica y un doble grado en políticas públicas para la educación. Mi investigación se enfoca principalmente en la transformación digital de la educación. Y en YESALC participo de los proyectos de investigación de inteligencia artificial y transformación digital en la educación superior. Y he sido coautora de la guía de inicio rápido de ChatGPT en la educación superior. Entonces, para empezar a hablar de ChatGPT, primero me gustaría hablar un poco de la diferencia entre la inteligencia artificial predictiva y la inteligencia artificial generativa, ¿vale? La inteligencia artificial predictiva emplea algoritmos estadísticos para analizar datos pasados y pronosticar resultados futuros, básicamente. En la educación superior, la aplicación de la inteligencia artificial predictiva se puede encontrar en áreas como las plataformas de aprendizaje personalizado, en la gestión de la matriculación de estudiantes, en las estrategias de retención y en la ayuda al asesoramiento de los estudiantes. En cambio, la inteligencia artificial generativa utiliza métodos avanzados de aprendizaje profundo para generar contenidos nuevos similares a los que podría generar un ser humano. ¿Vale? Entonces, la diferencia principal y fundamental es que la inteligencia artificial generativa genera nuevos datos, mientras la inteligencia artificial predictiva utiliza datos antiguos para predecir situaciones futuras. La inteligencia artificial generativa en la educación superior puede aplicarse en general en el proceso de enseñanza-aprendizaje, como por ejemplo, para generar contenidos didácticos, para traducir textos,
Y por ahí también se decía o se mencionaba que podía ser útil para la evaluación. Sin embargo, en este caso se ha demostrado que la inteligencia artificial, bueno, que no hay suficientes pruebas de buen rendimiento cuando se utiliza la inteligencia artificial para calificar exámenes, ¿vale? Y ahora entrando un poco a ChatGPT, ChatGPT entraría en la categoría de inteligencia artificial generativa. De hecho, esa G de ChatGPT está por generative, de Generative Pre-trained Model, ¿no? Entonces es un transformador generativo preentrenado. ¿Y qué cosa es? Es un modelo de lenguaje que permite a las personas interactuar con una computadora de forma más natural y conversacional. Y también se conoce, bueno, como les decía, como una forma de inteligencia artificial generativa por su capacidad para producir resultados originales. GPT utiliza el procesamiento del lenguaje natural para aprender de los datos de Internet, proporcionando a los usuarios respuestas escritas basadas en inteligencia artificial. Y para ver un poco las aplicaciones de ChatGPT en la educación superior, vamos a enfocarnos en las tres áreas principales de la educación superior, que serían pues la enseñanza del aprendizaje, la investigación y la administración. Pero antes de ir a esos detalles, ¿no? ¿Por qué? Preguntémonos, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué utilizar ChatGPT en la educación superior? Y pues en realidad es porque tiene una gran gama de usos, ¿cierto? Tiene el potencial de realizar muchas tareas sencillas o técnicas. Gracias a su capacidad para generar información, ChatGPT puede tener distintas aplicaciones en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Junto con otras formas de inteligencia artificial, ChatGPT podría mejorar el proceso y la experiencia de aprendizaje de los estudiantes. Y acá es importante el podría, ¿cierto? Porque va a depender mucho de cómo se utilice. Y bueno, también se puede utilizar como una herramienta independiente o también integrarse en otros sistemas y plataformas utilizados por las instituciones de educación superior. Específicamente, y bueno, aquí en esa diapositiva pueden ver una serie de ejemplos, ¿cierto? De cómo ChatGPT podría incorporarse y utilizarse para, bueno, en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Van a ver que para cada función hay una breve descripción y ejemplos de cómo se podría aplicar utilizando ChatGPT. Por ejemplo, la función de motor de posibilidades significa que la inteligencia artificial genera formas alternativas de expresar una idea. Los estudiantes, en este caso, podrían escribir consultas en ChatGPT y utilizar la función regenerar respuesta para examinar respuestas alternativas. Em, en las siguientes diapositivas vamos a ver algunos otros ejemplos de estas diferentes formas de utilizar ChatGPT en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por ejemplo, como tutor personal usando un modelo socrático. Aquí yo le pido al chat que se comporte como un modelo socrático y que me haga preguntas sobre la primera ley de física de Newton para evaluar mi conocimiento. Y les especifico que soy un estudiante de primer año en la Facultad de Ingeniería. Como pueden ver, el chat me responde y me dice, claro, ¿no? Estoy listo para hacerte preguntas sobre la primera ley de física de Newton, también conocida como la ley de la inercia. Dispara tu primer conocimiento sobre el tema y estaré encantado de hacerte preguntas basadas en ello. Y yo le pregunto, ¿no? La primera ley de Newton es la ley de la inercia, ¿cierto? Y el chat me sigue contestando. Em, y me hace una pregunta relacionada, ¿no? ¿Qué establece la ley de la inercia en términos simples? De esta manera, el estudiante puede seguir conversando con el chat. El chat le va a seguir haciendo preguntas dependiendo también del nivel de respuesta que el estudiante dé. Y de esta manera, al finalizar la conversación, se le podría pedir al chat una opinión general sobre el estado del conocimiento del estudiante que realizó la conversación. Otra forma, otro ejemplo, es como guía complementaria, por ejemplo, para el docente, ¿cierto? Los docentes podrían utilizar el chat para generar preguntas de debate para sus clases, como en este ejemplo, donde yo le pido que genere 5 preguntas de debate
sobre los sesgos cognitivos de la inteligencia artificial para un grupo de estudiantes universitarios siguiendo el curso de ética. Y como pueden ver, el chat me arroja 5 preguntas diferentes. Ahora, en lo que respecta a la investigación, ChatGPT puede ser utilizado por los investigadores en distintas fases del proceso de investigación. Si ven este gráfico con detenimiento, se recogen las principales de investigación y algunos ejemplos de aplicación de ChatGPT en cada fase. En la fase de diseño, por ejemplo, GPT podría generar ideas para preguntas o proyectos de investigación y sugerir fuentes de datos. Durante la recogida de datos, ChatGPT puede apoyar a buscar archivos y conjuntos de datos y a traducir las fuentes a otros idiomas. En la fase de análisis de datos, ChatGPT puede codificar los datos y sugerir temas o tópicos para el análisis. Y finalmente, la fase de redacción, GPT puede utilizarse para mejorar la calidad de la escritura, para reformatear citas y referencias y también para traducir escritos. Por ejemplo, aquí yo le pido, digamos, sería la fase de recogimiento de datos. Yo le pido al chat si me puede sugerir algunos estudios o trabajos de investigación clave sobre el acceso a la educación superior en América Latina. Y el chat me arroja diferentes opciones, ¿no? Una es del Banco Mundial, la otra es de la Organización de Estados Iberoamericanos, una es de UNESCO y la otra es de CEPAL, ¿cierto? Aquí, como un ejemplo de redacción, le pedí al chat que pueda cambiar esas referencias a un formato Harvard y, pues como ven, ahí el chat lo hace también. ChatGPT también se ha probado en otros procesos relacionados con la investigación, como, la, como completar las partes técnicas de las solicitudes de financiamiento, Em, y además, un uso experimental de ChatGPT para evaluar la capacidad de revisión por pares de artículos académicos descubrió que puede ayudar a predecir si un artículo será aceptado o no. ChatGPT también se ha utilizado para generar artículos enteros de revistas académicas, abriendo un debate ético sobre si un autor no humano puede considerarse un contribuyente a la creación de conocimiento. De hecho, en el momento de elaborar esta presentación todavía no había alcanzado un consenso. Algunos editores sostienen que ChatGPT no puede responsabilizarse del contenido o la integridad de los artículos y, por tanto, no puede ser autor, mientras que otros aceptan su papel de co-creador de conocimiento, lo que implica permitir que ChatGPT figure como autor. De la enseñanza y la investigación pasamos ahora a la gestión de las instituciones de educación superior, ¿vale? Y aquí el principal papel de ChatGPT puede estar en el apoyo a la administración de la educación superior para mejorar la eficacia de los procesos. De hecho, en varias universidades ya existen o ya existían chatbots antes de GPT, ¿cierto? Que ayudaban a los estudiantes a resolver preguntas o durante los procesos de matrícula, etcétera. Este tipo de chatbot están desarrollados de una forma diferente porque están limitados, digamos, a la información que se les ha brindado, ¿cierto? Digamos que no son generativos, como decíamos antes, ¿cierto? No generan nueva información, sino que se delimitan a coger la información que tienen, que alguien les ha dado, para darle la respuesta al estudiante cuando la necesite, ¿cierto? Em, bueno, eso como paréntesis. Pero ChatGPT también se puede utilizar adentro de la administración para reducir el tiempo administrativo humano dedicado a tareas como pues responder a las preguntas o las solicitudes de información, para encontrar noticias, recursos, para enviar recordatorios, para traducir información para estudiantes internacionales, por ejemplo, para ayudar a los estudiantes a matricularse en cursos, etcétera. Con ChatGPT, los servicios administrativos pueden estar disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana, en distintas plataformas. Además de integrarse en sitios web, también puede utilizarse en redes sociales, en servicios de mensajería y sistemas de gestión de aprendizaje o campos virtuales.
Y al interactuar con ChatGPT, el estilo es más conversacional, lo que crea o podría crear una experiencia más personalizada que otras herramientas basadas en tecnología. Ahora, siempre que hablamos de inteligencia artificial, de ChatGPT, es fundamental hablar de los retos y de las implicaciones éticas. Y no quería dejar de mencionarlo. Sé que ya no tengo tantísimo tiempo, así que voy a tratar de ir lo más rápido posible, pero es una parte muy importante de todo lo que está relacionado con inteligencia artificial. La principal preocupación, de hecho, que ha suscitado GPT, la educación superior, es la integridad académica, ¿cierto? Porque muchas instituciones y educadores digamos, em, encontrado un mayor riesgo de plagio si es que los estudiantes utilizan ChatGPT para preparar o redactar ensayos y exámenes, ¿no? También es preocupante que las herramientas existentes para detectar el plagio no sean eficaces ante esta escritura, y de hecho esto ha llevado al desarrollo de otras aplicaciones que sí detectan si se ha utilizado inteligencia artificial en la escritura. Y acá la posición ha sido muy diferente, ¿cierto? Mientras algunas universidades han optado por prohibir ChatGPT, otras instituciones han optado por integrar ChatGPT y dejar las reglas del juego muy claras con los estudiantes, ¿cierto? Entonces, digamos que hay diferentes formas de abordar el tema. Otro motivo de preocupación es la falta de regulación, que tiene que ver, digamos, no solamente con los temas de protección de datos, sino también con la privacidad. Em, de hecho, Italia bloqueó ChatGPT hace algunos meses, justamente porque no cumplía con ciertas expectativas legales que tenía Italia en relación a la privacidad y a la protección de datos. Ya ese problema se solucionó, pero en general la Unión Europea es bastante férrea con esos temas. De hecho, hace unos días salió el chat de Google, que se llama Bard, que no está disponible en la Unión Europea por un tema de regulación. Em, el sesgo cognitivo es otro motivo de preocupación. De hecho, es sumamente importante, vital, diría yo, señalar que ChatGPT no se rige por principios éticos y no puede distinguir entre lo correcto y lo incorrecto, lo verdadero y lo falso. ¿Vale? Esta herramienta solamente recoge información de las bases de datos y los textos que procesan Internet, por lo que también aprende cualquier sesgo cognitivo que se encuentre en esa información. Así que es importantísimo, es esencial analizar críticamente los resultados que proporciona y compararlos con otras fuentes de información. Y esto es importante para los docentes, pero sobre todo es importante para los estudiantes que estén utilizando ChatGPT. Y es nuestra responsabilidad como docentes, digamos, hacer que los estudiantes tengan el sesgo cognitivo o la posibilidad de sesgo cognitivo a la mano para poder identificarla cuando utilicen ChatGPT. Em, bueno, el sesgo cognitivo tiene que ver mucho también con género y diversidad, ¿no? Y digamos que este problema de sesgo también refleja la falta de participación femenina en las asignaturas relacionadas con la inteligencia artificial que se imparten en la educación superior, ¿no? Y también el hecho de que haya menos investigadoras implicadas en la investigación y el desarrollo de la inteligencia artificial, ¿no? Por ejemplo, lo que les decía sobre el sesgo de género y también el sesgo occidental, ¿no? Cuando tú le preguntas a ChatGPT, por ejemplo, dame una lista de 10 filósofos, ¿no? Aquí, yo le pregunto, dame una lista de 10 filósofos. Lo primero que él me va a dar es una lista de 10 filósofos donde hay solamente una mujer, que es Simone de Beauvoir, y donde son todos europeos. O sea, son 9 hombres y son 9 hombres europeos. Cuando yo luego le pregunto, dame una lista de 10 filósofos que no sean todos hombres ni europeos, ahí recién
me da una lista un poco más diversa, pero el default de ChatGPT está completamente sesgado y es muy importante tener eso en cuenta, ¿vale? Es súper importante. Bueno, otro aspecto crítico también tiene que ver con la accesibilidad, ¿cierto? Y acá hay dos preocupaciones principales, ¿no? La primera es la falta de disponibilidad de la herramienta en algunos países, debido a normas gubernamentales, a censuras u otras restricciones. Y la segunda se refiere a cuestiones más amplias de acceso y equidad en términos de distribución desigual de la disponibilidad, el costo y la velocidad de Internet, ¿no? Y en relación con esto, la enseñanza, la investigación y el desarrollo de la inteligencia artificial no se han repartido por igual en todo el mundo. Y es mucho menos probable que algunas regiones hayan podido desarrollar conocimientos o recursos en este ámbito. La comercialización también plantea retos e implicaciones éticas importantes, ¿no? Porque, bueno, ChatGPT y muchas otras de formas de inteligencia artificial han sido desarrolladas por empresas privadas. Aunque la empresa privada que creó GPT se ha comprometido a mantener una versión gratuita de la herramienta, también ha lanzado una opción paga, ¿no? Que actualmente cuesta $20 al mes y que ofrece una mayor fiabilidad, un acceso más rápido a las nuevas versiones de la herramienta y acceso a información más actualizada, ¿cierto? Entonces, bueno, siempre hay que tener también en cuenta las cuestiones éticas relacionadas con la participación de empresas con ánimos de lucro, el uso de herramientas de pago, ¿no? Quién lo puede pagar, quién no, y también la extracción de datos con fines comerciales, ¿no? O sea, a quién le estamos dando nuestros datos, qué datos estamos compartiendo. Em, y bueno, aquí como para ya ir cerrando, quería dejarles dos herramientas adicionales que pueden encontrar en, bueno, aquí esta es la guía de inicio rápido que desarrollamos en Yesalc, que pueden encontrar en la página web de Yesalc, en publicaciones. Y en cambio, este es un seminario abierto para todos y para todas que pueden encontrar en Campus Yesalc. ¿Vale? Y los invito, si quieren profundizar el tema, a inscribirse en este seminario. Es gratuito. Pueden encontrarlo en Campus Yesalc. Y también quería comentarles que durante la primera semana de septiembre estaremos publicando em, un documento mucho más extenso sobre, ya no sobre ChatGPT en particular, sino sobre inteligencia artificial en general en la educación superior. Y hemos incluido en este documento una guía práctica para la implementación de herramientas de inteligencia artificial en la educación superior. Entonces, nada, los invito a estar pendientes a esa publicación de UNESCO y ESALC, que debería estar lista en septiembre. Y nada, sin más, les agradezco muchísimo su tiempo, su atención y espero que sigan disfrutando de los diferentes eventos que han organizado en este espacio. Gracias. Bien, agradecemos la presentación de la magistra Ariana Valentini, que nos ha mostrado un panorama bastante amplio de las oportunidades y también los límites de la inteligencia artificial generativa y el trabajo que también están desarrollando desde Yesalc y UNESCO para ofrecer guías y actividades que puedan ayudar a la formación en el nivel universitario sobre esta temática. Vamos a dar ahora el pase a nuestros comentaristas, cada uno de los cuales tendrá 10 minutos, le iremos avisando. En primer lugar tenemos al doctor Luis Cuadros Paz, de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa. El doctor Cuadros es doctor en Ciencias Empresariales con una maestría en Educación Superior por la Universidad Nacional San Agustín. Es investigador del grupo María Rosa Torowski, del
Registro Nacional Científico y Tecnológico, el RENACYT. Ha sido decano de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNSA, es profesor de la unidad de posgrado de las Facultades de Ciencias de la Educación, Ciencias Histórico-Sociales, Administración y Enfermería, y actualmente nos acompaña como vicerrector académico de dicha universidad. Con ustedes dejo al doctor Cuadros para que haga el comentario a la exposición sobre el ChatGPT e inteligencia artificial en la educación superior. Saludar por su intermedio, doctora Cristina Maestro, saludo afectuoso. También a Juan Villacorta, que se encuentra como panelista, y a todos los compañeros, amigos, académicos que nos acompañan en esta sesión de trabajo y que es la apertura de toda la semana que viene cumpliéndose con una agenda muy importante de nuestra red peruana. Bueno, creo que nuestra universidad se hizo ya una presentación precisamente de ChatGPT. La presentación de hoy día bastante, diríamos, realista respecto a los alcances y las limitaciones, como bien lo ha señalado Cristina del Maestro. Yo lo que me correspondería... Doctor Cuadros, si usted se puede mover un poquito más o hacia la derecha o hacia la izquierda, ahí, un poquito más, para poderlo ver. ¿Sí? Correcto, Okay. correcto. Ya, perfecto, ahí está excelente, gracias. Correspondería entonces hacer un conjunto de reflexiones. La primera reflexión que tiene que realizarse de principio es: estas tecnologías y en particular este chat reemplaza al docente o la clásica discusión o el profesor es irresponsable. Yo creo de que es una oportunidad para que el profesor utilice como una herramienta. Como bien se ha señalado, los alcances que tienen esta herramienta son para la gestión, para la investigación, para la enseñanza-aprendizaje. Se han ubicado algunos ejemplos en torno a él. La segunda reflexión es que en materia del proceso de enseñanza-aprendizaje de cada una de estos campos, tiene que verse cuál sería su nivel de aplicación y cuál sería la participación y de quiénes deberían participar, bien sea en la universidad peruana o bien sea en cada universidad. Yo considero que deberíamos generar un conjunto, diríamos, de experiencias en el proceso de enseñanza-aprendizaje, donde estén profesores, psicólogos y también tecnólogos del manejo de esta herramienta. Porque con trabajo en equipo podríamos ver sus aplicaciones en términos pertinentes. Como bien se ha señalado, hay limitaciones, pero podríamos ver hasta qué punto se puede utilizar de una manera más eficiente en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Creo que en materia de la gestión, es, diríamos, indiscutible el apoyo que nos puede prestar a los directivos y a los propios profesores en la gestión de su proceso de enseñanza-aprendizaje, de sus documentos de gestión, en materia de las entregas tanto de investigación, de responsabilidad social, etc. Entonces nos puede ayudar mucho la herramienta en general, la inteligencia artificial. En materia de investigación, como bien se ha señalado, tenemos que ir generando, estudiando para ver las limitaciones, los alcances y no ser sorprendidos por esta herramienta. Ahora bien, yo pienso de que todo esto está en un proceso de ensayo y este proceso de ensayo no deberíamos perder el tiempo porque nos puede permitir utilizar esta herramienta de una manera positiva en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Mis comentarios van relativos a que este avance de carácter tecnológico ha venido a quedarse y en la medida de que nosotros nos esforcemos por darle la mejor utilidad, creo que iríamos avanzando.
Es lo que podría decir inicialmente, doctora Cristina. Gracias. Muchas gracias, doctor Cuadros. Vamos a continuar con los comentarios del doctor Villacorta. El doctor Juan Villacorta Vázquez es maestro en educación, con mención en psicología educativa, doctor en ciencias del desarrollo social, ambos posgrados por la Universidad Nacional de Trujillo. Él es docente principal a dedicación exclusiva del Departamento de Lengua Nacional y Literatura de la Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de Trujillo. Ha sido decano de la Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación y actualmente se desempeña como vicerrector académico. Escuchamos entonces los comentarios del doctor Villacorta. Bienvenido. Gracias, muchas gracias. Buenas tardes, doctora Del Mastro. Buenas tardes, Cristian. Buenas tardes, Martín. Buenas tardes, colega Cuadros. Y buenas tardes a todos quienes están participando de esta reunión académica muy importante. Felicitar en principio a los organizadores y fundamentalmente a la doctora Valentini, que ha expuesto un tema que, como muy bien decía el doctor Cuadros, de pronto se constituye pues en un tema de moda, en un tema que está en el tapete, como es la inteligencia artificial y particularmente el chat GPT. Bueno, creo que efectivamente estamos asistiendo de una manera acelerada, de una manera intensa, a la irrupción de una serie de herramientas, de una serie de recursos que provee la tecnología de la información y la comunicación, en principio para satisfacer necesidades que no son necesariamente digamos, generadas en el campo de la educación, sino que son generadas o son producidas dentro de un contexto como es la economía, como es la empresa, como es la propia tecnología. Y estas herramientas son utilizadas también en el campo educativo, son asimiladas al campo educativo y en algunos casos cumplen un papel muy importante, y en otros, de pronto, como también ha mencionado el doctor Cuadros, de pronto se constituyen, más que en un desafío, más que en un reto, se constituyen en un problema, ¿no? En un problema, y particularmente si es que quienes hacen uso de estas herramientas y de estos recursos, no solo no tienen la preparación, no tienen el conocimiento, sino que no tienen, digamos, en claro cuál es el sentido, cuál es el norte, cuál es la esencia, cuál es digamos, en última instancia, el fin para cual se está utilizando, ¿no? Muy bien se ha dicho en la exposición, por ejemplo, que hay un aspecto que tiene un sesgo, y ese sesgo que tiene que ver con cuestión de género, que tiene que ver con cuestión de ideología, que tiene que ver con cuestión política, que tiene que ver con cuestión de visión del mundo, ¿no? Si bien es cierto, pues, en este caso la inteligencia artificial y en particular el chat GPT, se constituye en una poderosa herramienta que facilita al docente, a los estudiantes, a recuperar información, a procesar información, a organizar información, pero esta no tiene, pues, la capacidad de tomar partido, ¿no? Consciente, política, ética, humanamente hablando, ¿no? Y entonces eso hace que no desplace realmente al docente, no desplace el carácter creativo, crítico, autónomo de parte de quienes lo utilizan. Repito, tanto el docente como el estudiante. Por eso yo creo que estas herramientas hay que tomarlo con mucho cuidado.
no hay que introducirlas en el campo educativo, no hay que trasplantar su manejo en el campo educativo, si es que previamente no tiene uno un conocimiento adecuado, un conocimiento profundo, y no sabe cómo, digamos, manejarlos sin caer digamos, en riesgos que pueden, por ejemplo, vulnerar, digamos, aspectos éticos y transgredir, pues, un patrón de comportamiento positivo, adecuado, correcto por parte de los estudiantes. Hicimos un ejercicio, por ejemplo, preguntándole desde el punto de vista psicológico y particularmente freudiano, ¿cuál es el mensaje que tiene La ciudad y los perros? Obviamente tarda unos minutos este programa y efectivamente da una respuesta, ¿no? Pero esta respuesta, como muy bien se ha dicho, está construido sobre la base de toda la información alimentada en Internet, pero de pronto no distingue aspectos o elementos que tienen que ver con esa postura, esa toma de partido, podríamos decir, desde ese punto de vista, sino que hay una respuesta, hay una información que le falta, pues, digamos, lo que sí se da cuando el docente, cuando el estudiante vierte una opinión, y esta opinión tiene que ver mucho con su carga afectiva, emocional, idiosincrática, cultural, etcétera. Entonces, sí, pero sí sirve, ¿no? En todo caso, yo diría, es como un punto de partida que se puede utilizar en el aula y donde el docente puede ser a partir de lo que nos dio o a partir de lo que produjo el ChatGPT, bueno, ¿cómo podemos convertirlo? Por ejemplo, esta opinión, este comentario, desde un punto de vista, desde una mirada feminista, o de una mirada racionalista, o desde una mirada neopositivista, qué sé yo, ¿no? Por decir. Entonces, termino mi participación indicando de que son herramientas que de pronto están irrumpiendo en el ámbito educativo, pero el docente tiene que estar muy preparado, tiene que estar muy capacitado para poder manejarlo de la manera correcta, de la manera adecuada, y no dejarse de pronto encandilar, de pronto vislumbrar por esta herramienta y simplemente entrar en un uso que puede írsele de las manos, ¿no? Muchas gracias y reiterando la felicitación a los organizadores y al colega Cuadros que también ha participado en este comentario. Muchas gracias, muy amable. Muchas gracias a nuestros dos vicerrectores que nos han alcanzado sus comentarios. Tenemos algunas preguntas del público en el chat. Voy a leerlas y luego le daré la palabra para que en un par de minutos cada uno pueda hacer un comentario sobre las preguntas. Creo que han sido muy interesantes los dos comentarios. A ver, voy a leerlas todas mejor. Y luego vamos a hacer. Bueno, hay una primera pregunta que dice, ¿cuáles son las estrategias recomendadas para evitar obtener respuestas incorrectas o referencias a documentos inexistentes al utilizar ChatGPT? ¿No? Esta es una pregunta bastante técnica que no sé si sea, digamos, ahora el motivo para poderla responder, pero creo que es interesante también consultar estos documentos de IESAL y algunas guías que ya se han propuesto donde tal vez haya una orientación más específica, ¿no? Porque acá hay preguntas para la ponente, pero como sabemos, la ponente no se encuentra presencialmente con nosotros, entonces tal vez podamos ver la manera a través de los organizadores de alcanzarle estas preguntas, pero ahora las respuestas van a ser dadas por los comentaristas. ¿Alguna reflexión desde la óptica de la pedagogía andragogía, sin tener que llegar a las tecnologías, por ejemplo, paradigmas, modelos pedagógicos versus inteligencia artificial? Coincidimos que el ChatGPT es una herramienta muy útil para trabajar tanto para docentes como para estudiantes.
personalmente lo uso, solo que se debe regular, no creo que sea una moda, es un cambio de paradigma que necesitamos asumir de manera dialéctica, pues vale analizar colegiadamente cómo usarla y regular su uso, ¿no? Esto es un poco lo que nos decía el doctor Cuadros, de generar equipos multidisciplinares para poder analizar el uso y sus alcances, ¿no? Dentro del contexto académico. Otra pregunta es si existe un sesgo ideológico en la inteligencia artificial y qué problemas podría traer en el futuro el uso de esta tecnología, como ya vemos algunos comentarios negativos. Bien. Luego, algunas estrategias de su uso en el ámbito de si conocen algunas estrategias de su uso en el ámbito de la investigación. Otra persona contesta y dice que cree que no cree que exista un sesgo, ¿no? Sino que la inteligencia artificial responde a ciertos algoritmos para los que ha sido preparada, ¿no? Se decía en el siglo XX que la educación utiliza infraestructura del siglo XIX, ahora se diría que la educación tiene docentes del siglo pasado. La pregunta sería, ¿está preparado el docente para los retos del siglo XXI? No todo lo que diga la inteligencia artificial tiene que ser aceptado como verdad, es el docente quien debe validar si lo vertido por la inteligencia es válido o no. Yo les diría que no solo es el docente, sino también los propios estudiantes, ¿no? Creo que ahí la tarea del docente es que los estudiantes puedan validar esa información y puedan discutirla, como bien ha aportado y nos ha alcanzado en sus comentarios el doctor Villacorta. ¿Cómo preservar la integridad académica de monografías y tesis con inteligencia artificial? Se deben elaborar guías del docente con el uso del ChatGPT en las universidades, y ahí han alcanzado justamente la guía, ¿no? El documento qué medidas están adoptando las universidades en la actualidad con el uso de la inteligencia artificial. Bien, entonces, todo un reto para nuestros dos comentaristas, si pueden hacer un comentario global, porque responder va a ser difícil. Le damos en primer lugar la palabra al doctor Cuadros para respetar el mismo orden. Correcto. Bueno, se realizó una investigación referente a la inteligencia artificial con académicos, con informáticos al servicio de la empresa y administradores de la educación. Respecto a estas herramientas, ¿cuáles serían su aplicación en el ámbito educativo? Y la mayoría respondieron entre los tres sectores que estas herramientas estarían preparadas para la educación superior o para aspectos antropológicos, pero no para la educación inicial ni la educación primaria. Eso es lo primero que podríamos decir cuando se habla del ámbito de la aplicación de esta herramienta de las tecnologías. El otro asunto que tiene que ver es que si es verdad que hay información, hay algoritmos, pero no toda la información, diríamos, porque te lo ha comentado la expositora central, ¿no? Ella misma ha señalado de que hay un sesgo. Y ese sesgo significa de que no toda la información, por ejemplo, del mundo asiático estaría insertada, habría que probar. Por eso digo que es una herramienta inicial que hay que ir probando y no podemos aplicarla de lleno a la educación. Sería bastante irresponsable si no sabemos, en primer lugar, que el profesor debe estar preparado. Si va a ser aplicado a nivel superior, el profesor universitario debe estar preparado en términos tecnológicos. Y segundo, en el aspecto científico. Y tercero, en el aspecto pedagógico. O sea, tiene que ver la composición de estas tres áreas del conocimiento. La tecnología, la pedagogía como un proceso de enseñanza-aprendizaje, sobre todo del aprendizaje del estudiante, y el tercero de la disciplina que se pretende enseñar, que es lo que deseamos que aprenda el estudiante. Entonces, este es un asunto crucial para poderlo determinar. Entonces, no es solamente la tecnología en sí, tiene que entrar en juego el análisis de estas perspectivas. El comentario que hizo Juan Villacorta respecto a la pregunta que le hicieron, entonces no había una respuesta satisfactoria. Entonces, quiere decir que el profesor sigue siendo un constructor, un guía en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Si va a utilizar esta herramienta, tiene que utilizarla de la manera pertinente, sabiendo sus riesgos también respecto a los aspectos éticos. Finalmente, el comentario que quisiera hacer es que en el propio país hay problemas, que ya lo ha señalado en la propia exposición. No todos los estudiantes tendrían acceso, por lo tanto, en un aspecto de carácter democrático de la universidad pública, habría bastantes problemas para poder utilizar esta herramienta de una manera democrática. Entonces, hay problemas de esa naturaleza. El nivel de la conectividad también es otro tipo de problema. Entonces, todos estos aspectos, en términos democráticos, de igualdad, hay que analizar para la aplicación en torno a él. Ese sería mi comentario, doctora Cristina. Muchas gracias, doctor Cuadro. Le damos la palabra al doctor Villacorta. Sí, muchas gracias. Bueno, como usted ha dicho, hay varias preguntas y despierta pues mucho interés, evidentemente, este tema, y ese interés es consecuencia un poco del impacto que está teniendo la inteligencia artificial en general y obviamente el ChatGPT, ¿no? Pero efectivamente, no es pues la tecnología de un uso masivo, ¿no? De un uso democrático, como dice el doctor Cuadros, ¿no? Y por lo tanto, acentúa brechas y por lo tanto acentúa desigualdades. En este sentido, yo creo que lo importante está en que tal vez en un principio debiera ser manejado estas herramientas con mucha inteligencia, valga lo irónico, con mucha inteligencia, con mucha cautela, con mucha preparación por parte del propio docente, ¿no? Sí, el docente puede utilizar esta herramienta dentro de sus procesos de planificación, de implementación, de ejecución, de evaluación de sus procesos de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Porque encontraría formas de cómo, por ejemplo, plantear preguntas y cómo esta pregunta o estas preguntas tendrían algunas respuestas, digamos, sobre la base de un manejo de información importante. Y estas respuestas podrían ser como referentes para poder evaluar al mismo tiempo las respuestas que pueden dar los estudiantes, ¿no? La experiencia, por ejemplo, a veces en la enseñanza en el pregrado y hasta en el posgrado, muchas veces los estudiantes, repito, de pregrado y posgrado, están tentados a dar un cúmulo de información como respuesta al docente, confiando en que el docente, como tiene 60 alumnos en un aula, otros 60 en la otra aula, no va a poder leerlo. Pero justamente haciendo uso de estas herramientas uno puede googlear, como se dice, o pasar un filtro a través del internet que le permite identificar, yo lo he hecho, y permite identificar niveles de plagio, ¿no? Entonces, es como que si el docente esté a la vanguardia, ¿no? Que esté en primera fila, que esté avisorando situaciones probables en las que los estudiantes están muy tentados a incurrir, ¿no? En los plagios. Entonces yo creo que es buena la herramienta, es interesante la herramienta, lo que corresponde en todo caso es que el docente deba conocerlo cómo está construida, para qué está elaborada y cómo debe manejar y cómo sacarle el mejor provecho. No hacer un uso, digamos, sin ese conocimiento. Cualquier herramienta va a ser útil, va a ser válida, va a ser buena, si es que uno conoce de qué está hecha, para qué está hecha y qué hay detrás de todo eso, ¿no? Entonces, yo creo que el primer gran desafío que tiene el docente es justamente conocer muy bien esta herramienta como otras herramientas de la inteligencia artificial. Gracias. Muchas gracias a ambos comentaristas por su excelente análisis y sus alcances. Definitivamente nos encontramos ante algo nuevo, para muchos desconocido, para otros que empezamos a conocerlo, y creo que hay que contextualizar de que se trata de una herramienta, ¿no? Y una herramienta siempre es un medio para llegar a un fin.
no es un fin en sí mismo. Y en ese sentido creo que es bien importante las últimas preguntas que nos hacía el doctor Villacorta de ¿para qué, no? ¿Para qué lo usamos? ¿De qué se trata y para qué nos puede servir? Entonces, ¿es un aliado o es un enemigo, no? Y creo que si nos ponemos del lado de que es un enemigo, vamos a perder contra ese enemigo. Entonces, creo que más bien deberíamos analizar de manera bastante detallada para qué sirve, ¿no? Y en qué puede ayudarnos a desarrollar un mejor aprendizaje, ¿no? Definitivamente es una herramienta que ayuda a recopilar información. Antes, de repente, en la época pre-internet, teníamos que ir a la biblioteca, leer 5 libros, hacer fichas a mano, ¿no? Y recuperar información de los textos. Luego, en la época de internet, las páginas web, entramos, seleccionamos información. Sin embargo, el ChatGPT lo que hace es ya, digamos, ahorrarnos todo ese camino y condensar información. Pero entonces ese trabajo ya no lo va a hacer necesariamente el ser humano, que es un trabajo, digamos, largo. Sin embargo, si ya la herramienta nos produce esa información, ¿qué es lo que vamos a hacer los seres humanos con esa información, ¿no? Y ahí creo que es bien importante este aspecto que señalaba el doctor Cuadros, de estas 3 dimensiones que le toca desarrollar al docente, que es la dimensión tecnológica, la dimensión científica del dominio del contenido para ver si esa información que sale del ChatGPT es correcta o incorrecta, porque no todo lo que produce, no toda esa información es correcta, y sobre todo yo haría énfasis en la dimensión pedagógica, ¿no? ¿Cómo incorporamos esta herramienta en los procesos de enseñanza-aprendizaje para que nos puedan proveer de información, pero luego, ¿qué hacemos con esa información y cómo desarrollamos en nuestros estudiantes otras capacidades que no sean las de proveer o repetir información ya hecha por otros o por el ChatGPT? Entonces, acá creo que es bien importante el tema de desarrollar el análisis crítico. Incluso podríamos hacer debates contra lo que el ChatGPT dice y lo que pueden argumentar o contraargumentar los estudiantes, comparar esa información con la experiencia o con la opinión de los estudiantes, el poder solucionar problemas con la información que nos da el ChatGPT. Es decir, nos vamos a tener que enfrentar a un cambio de paradigma en el que la enseñanza universitaria desarrolle capacidades en nuestros estudiantes y, por supuesto, en nuestros docentes mayores a las que estas herramientas pueden proporcionarnos, ¿no? Entonces, el debate está abierto, los retos son grandes. Creo que es muy importante lo que señalan en el chat. Dice, condensar información no es lo mismo que conocimiento, por supuesto. Entonces, esta herramienta nos ayuda a condensar información, pero lo que tenemos que desarrollar y la obligación de los docentes universitarios es producir conocimiento. Entonces, esa producción de conocimiento será la que nos distinga de la producción que puede realizar esta herramienta y cómo podemos generar un conocimiento humano, ¿no? Bien, entonces, con esto agradecemos nuevamente a la magíster Valentini y a los doctores Cuadros y Villacorta por sus valiosos comentarios. Cerramos esta primera mesa inaugural y los invitamos a que continúen participando en las siguientes actividades propuestas para el día de hoy y para los siguientes días. Muchísimas gracias a todos y todas ustedes. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches, un abrazo a todos. Gracias.